En el instante en que apartó la mirada, la habitación cambió. El aire, cálido por la conversación, se tornó tenue, como la estática antes de una tormenta. Recuerdo el segundo exacto, las 19:42, porque el mensaje que le había enviado esa misma mañana seguía marcado como visto. Me había convencido de que su tardanza no significaba nada, pero el silencio, cuando se prolonga, empieza a zumbar. Aquella noche fue ensordecedor. No era cruel, eso sí lo admito. Reía en los momentos oportunos, incluso se acercaba más cuando hablaba, pero sus pupilas contaban otra historia. Estaban fijas más allá de mí, como si midieran la distancia entre lo que yo ofrecía y lo que ella quería. Seguí hablando, llenando cada pausa con otra anécdota, otro intento de recuperar su atención. Pero cuanto más hablaba, más parecía alejarse. Ruido donde debería haber silencio. Más tarde, de camino a casa, revisé nuestro hilo de conversación. Burbujas azules apiladas como prueba de esfuerzo. Lunes. Buen día. Visto. Martes. Espero que tu reunión haya ido bien. Visto. Miércoles. ¿Cena esta semana? Visto. Las marcas de tiempo se alineaban como un informe de autopsia silencioso, cada una marcando un pequeño pulso de interés. Había confundido atención con conexión, esfuerzo con magnetismo. Cada visto era una medida de desequilibrio. Había una ley que hasta entonces no había comprendido. Cuanto más empujas, más ligero te vuelves. La gravedad funciona en ambos sentidos. Lo que retiene también puede repeler. Al perseguir su presencia, había hecho la mía demasiado accesible, demasiado fácil de mapear. No fue el rechazo lo que me vació, sino el reconocimiento. Darme cuenta de que había estado compitiendo con mi propio eco. Me senté en la penumbra de mi apartamento, con el teléfono boca abajo, y por fin dejé de escribir borradores de explicaciones. El silencio se sintió extraño al principio, luego esclarecedor. Entre el zumbido del refrigerador y el tic-tac del reloj de pared, algo en mí se reajustó. Quizás la atracción no se construye a través de la persecución, quizás se libera cuando dejas de orbitar a alguien que ya se ha alejado. Su nombre aún ilumina mi pantalla a veces, aunque con menos frecuencia. Cuando lo hace, no me apresuro a abrirla. Dejo que la gravedad decida si el mensaje cae hacia mí o se desvanece en el espacio. El silencio ya no me asusta. Se ha convertido en el único sonido que revela la verdad. Y en algún punto entre su distancia y mi autocontrol, la verdadera atracción vuelve a surgir. Llegó la mañana sin previo aviso, ni una vibración en la mesilla de noche, ni un destello de luz. El silencio ahora pesaba, denso, deliberado. Esta vez no me resistí. En vez de eso, serví café en una taza desconchada. Me senté junto a la ventana y observé cómo el vapor ascendía como una señal que nadie debía ver. El apartamento parecía desprovisto de palabras, pero en ese silencio, algo más nítido que la comodidad comenzó a gestarse: la conciencia. Durante días medí mi valía por las respuestas, contando los minutos entre el visto y la respuesta, como si la demora equivaliera a un juicio. Ahora estudiaba esa obsesión como si fuera la escena de un crimen. Cada borrador enviado demasiado rápido, cada mensaje duplicado disfrazado de claridad, evidencia del ruido del ego. Imprimí los últimos mensajes y los coloqué sobre mi escritorio como negociaciones fallidas. Bajo la luz de un marcador, el patrón era obvio: demasiada oferta, poco misterio; demasiada demostración, poca presencia. Maquiavelo escribió que el poder se sustenta en la percepción de necesidad. Quien parece más disponible es el primero en perder valor. Yo había estado buscando afecto como si este fuera democracia, pero me di cuenta de que la atracción es monarquía. Obedece a la gravedad, no al debate. Para restablecer el equilibrio necesitaba ausencia, no disculpas. Así que comencé un análisis silencioso de mi propio comportamiento. Silencié las notificaciones, archivé la conversación y desanclé su nombre de la parte superior de la pantalla. Pequeños actos, casi ceremoniales. Cada restricción se sentía como la primera bocanada de aire tras ahogarme.
Sentía una necesidad imperiosa de comprobar, de alcanzar, de confirmar, pero la dejé pasar. La estrategia exige sufrimiento en silencio. Es el precio del control. Pensé en ella durante esas horas, no con ira, sino con curiosidad. No era cruel. La mayoría de la gente no lo es. Simplemente reaccionaba a la escasez como todos los humanos, buscando lo que parece raro, alejándose de lo que parece seguro. En su mundo mi atención constante se había convertido en ruido de fondo. Le había dado la ilusión de abundancia. Ella respondió con indiferencia. Simple economía, disfrazada de desamor. Para la tercera noche, ya sentía el cambio. Mi teléfono yacía apagado junto a las llaves, y por primera vez no me importó. Noté el zumbido del refrigerador, el tráfico lento afuera, cómo el atardecer pintaba la pared de dorado antes de desvanecerse en gris. Cada sonido se convirtió en evidencia de que la vida continuaba sin esfuerzo. El silencio que una vez temí se había transformado en arquitectura, muros que protegían en lugar de confinar. El ego quiere hacerse notar, explicarse. La estrategia susurra, crea tensión a través del espacio. Del mismo modo que un arquero debe tensar la cuerda antes de disparar, yo necesitaba contraerme para recuperar la fuerza. La ausencia controlada no era una retirada. Era calibración. Cuando mis amigos me preguntaron si había sabido algo de ella, me encogí de hombros y dije que estaba concentrada en el trabajo. Confundieron mi distanciamiento con mi recuperación, pero era algo premeditado. No esperaba a que se diera cuenta. Le estaba enseñando lo que se siente al estar ausente. Y conforme pasaban los días, empecé a notar que surtía efecto. La dinámica cambiaba. El silencio ya no era vacío, sino magnético. Transcurrieron 14 días sin decir una palabra, 2 semanas completas, medidas no por ausencia, sino por disciplina. Las marqué en una nota adhesiva amarilla junto a mi escritorio. 14 marcas como victorias silenciosas. Cada mañana me despertaba antes de que sonara la alarma, preparaba café sin usar el teléfono y conducía hasta el gimnasio. El ritmo me tranquilizaba. Al final de esa primera semana, mi cuerpo empezó a recordar lo que mi mente había olvidado, que la energía, cuando se redirige, se convierte en gravedad. Al principio, creía que la atracción era una emoción, una llama impredecible que ardía con más fuerza cuanto más te acercabas. Pero el silencio me enseñó lo contrario. La atracción se comporta más como un gobierno que como una pasión. Quien regula la emoción la gobierna, y quien gobierna dicta los términos del deseo. Esa comprensión me llegó a mitad de la serie del 10º día, mientras observaba las pesas subir y bajar frente al espejo. El control no siempre ruge. A veces es el sonido de una respiración pausada, de un músculo que recuerda su propósito. Empecé a ver patrones por todas partes. La gente persigue lo que no puede definir fácilmente. El poder no seduce con ostentación, sino con reserva. Maquiavelo escribió que los gobernantes pierden la lealtad no por crueldad, sino por previsibilidad. El amor funciona igual. Cuando uno está siempre disponible, se convierte en un servidor público en su propio reino, sonriente, complaciente, esperando la aprobación del mismo súbdito al que una vez gobernó. Había sido generoso hasta el punto de la aniquilación. Mi error no fue la preocupación, sino el afán de protagonismo. Hay una diferencia entre afecto y política. El afecto exige ser sentido. La política impone su propia lógica. Al 12º día, silencié nuestra conversación por completo. Su nombre ya no aparecía en la parte superior de mi feed. La primera vez que publicó algo nuevo, ni siquiera lo revisé. El acto me pareció pequeño pero revolucionario, como un rey cerrando las puertas del castillo al anochecer. Mi silencio se había convertido en un decreto. Ya no intercambiaría atención por aprobación. Aún así, el contraste persistía. En parte, echaba de menos el bullicio, el constante intercambio de palabras, la descarga de dopamina que me producía su presencia digital. Sin embargo, bajo ese anhelo se escondía algo más puro, más estable. No era desapego, era soberanía. El método prohibido no era manipulación en absoluto, sino autocontrol. Maquiavelo había sido malinterpretado por quienes buscaban atajos. Él nunca enseñó el engaño.
Enseñó disciplina. El arte de aparentar indiferencia comienza por no estar realmente preocupado. 14 días. Ese número empezó a tener un significado especial. Entrené más duro, dormí mejor, trabajé más horas. Mi atención se extendió a cada rincón olvidado de mi vida. Incluso el silencio se volvió complejo, lleno de pequeños detalles que, por estar demasiado distraído, no había notado. El crujido de los cables del ascensor, el olor a plancha y detergente en mi toalla del gimnasio, la forma en que la luz del sol llegaba al suelo de mi balcón a las 5:42 p.m. en punto. Cada detalle me recordaba que la vida siempre había estado esperando a que yo la guiara, pero el poder tiene un pulso. Se puede sentir cuando la corriente empieza a invertirse. La 14ª noche, al salir del gimnasio, mi teléfono vibró una vez. Su nombre apareció iluminado sobre la pantalla oscura. Solo una línea. «Oye, ¿cuánto tiempo?». Me quedé mirándola fijamente durante un minuto entero antes de que la pantalla volviera a oscurecerse. La gravedad que había reconstruido había empezado a ejercer su fuerza, pero no era la misma que antes, porque cuando ella regresó, ya no era la misma mujer, y yo ya no era el hombre que la perseguía. No planeaba desaparecer. Sucedió como la noche sobrevive a un atardecer, silenciosamente, naturalmente, sin previo aviso. Tras su mensaje, esperé un día entero antes de responder, y luego otro. Cada hora de silencio se alargaba como una prueba de resistencia. Al tercer día comprendí que la espera era el mensaje. Antes habría explicado, aclarado, negociado. Ahora entiendo que la ausencia comunica en un lenguaje que las palabras no pueden igualar. Esa noche me senté en mi escritorio con la misma calma que solía reservar para las revisiones financieras. Abrí el hilo de conversación, lo revisé una vez y lo archivé. Sin dramas, sin ceremonias, un simple movimiento del pulgar, como si cerrara un archivo que ya no requería mi atención. La pantalla del teléfono se apagó y por primera vez en semanas mi mente hizo lo mismo. Comenzó la desintoxicación. 21 días sin excepciones. 3 semanas de desaparición total. Nada de me gusta, nada de respuestas, nada de publicaciones. Lo tomé como una limpieza, de esas diseñadas para eliminar la dependencia emocional, no las toxinas. Cada vez que me asaltaba el impulso de contactar con alguien, lo redirigía hacia algo tangible. Finanzas, salud, estructura. Elaboré un nuevo presupuesto, concilié mis cuentas e incluso configuré transferencias automáticas a un fondo de ahorros que había ignorado durante meses. El control tenía que ser más que emocional, tenía que ser práctico. Descubrí que el silencio no es vacío, sino arquitectura. Crea un espacio para lo que está destinado a resonar. Cada mañana llenaba ese espacio de forma distinta. Gimnasio a las 6, café solo a las 7:30, correos del trabajo respondidos a las 9. Enviaba mis informes semanales antes de tiempo, firmaba 2 contratos pequeños y organizaba recibos que habían acumulado polvo en un cajón. La gravedad se reconstruía a través del orden. Cuanta más estructura imponía, menos peso tenía su ausencia. Pero la estrategia no implica frialdad. A veces pensaba en ella, sus razones, su inquietud, cómo la curiosidad ahora podía corroer donde antes había consuelo. No era cruel, me recordaba. Simplemente era humana, atraída por el misterio que creía haber resuelto. Y ahora, al desaparecer, había cambiado las reglas del juego. Lo que ella esperaba que permaneciera predecible se había vuelto indefinido. ¿Te has fijado alguna vez en cómo el silencio hace que la gente se rebele? Esa pregunta me rondó la cabeza una noche mientras escribía en mi diario. No era retórica, el silencio es un espejo. En su reflejo, las personas muestran su verdadero ritmo. Quienes persiguen el ruido entran en pánico. Quienes comprenden el valor, esperan. Estaba descubriendo cuál de ellas era ella. Para mantener la distancia, construí pequeñas barreras que parecían profesionales. Recibí una respuesta automática en mi bandeja de entrada. Actualmente, no puedo atender correspondencia personal. Gracias por su comprensión. Cortés, impersonal, definitivo. Borré las fotos, no por rabia, sino como una forma simbólica de saldar una deuda.
Las imágenes habían empezado a parecerme pagarés de una versión de mí misma que había pagado de más. Cada borrado restablecía el equilibrio. La segunda semana fue la más difícil. Mi teléfono permanecía boca abajo, pero sentía cómo viejos hábitos intentaban resurgir. Algunas noches, inconscientemente, extendía la mano hacia la pantalla y me detenía en seco, suspendida como un péndulo en el aire. La gravedad seguía ahí. Simplemente, ahora obedecía a nuevas leyes. Al final de la tercera semana, la quietud tenía textura. Mi apartamento ya no hacía eco, resonaba. Podía sentir mi propia presencia regresar, sólida y pausada. Entonces, al 23º día, el patrón se rompió. Una sola notificación. Su nombre de nuevo. El mismo tono minimalista, pero una energía diferente. ¿Estás bien? No te he visto en línea. No era afecto ni arrepentimiento, era curiosidad. La primera grieta en la indiferencia. No la abrí de inmediato. Simplemente observé cómo la vista previa del mensaje se desvanecía en gris, dejando que la gravedad terminara lo que el silencio había comenzado. Para cuando llegó su mensaje, ya estaba inmerso en algo más complejo que una simple reacción. El silencio me había enseñado paciencia, pero ahora la estrategia exigía observación. No le respondí esa noche. En cambio, abrí un nuevo borrador, escrito a máquina. Estoy bien, espero que tú también estés bien. Y luego la cerré sin enviarla. Ese mensaje no enviado se convirtió en mi muestra de control, prueba de que la disciplina podía existir incluso cuando el deseo titilaba. A la mañana siguiente, añadí una pequeña anotación a mi calendario. Día 24, se reanuda el contacto por su parte. Punto debajo, no escribí nada más, ni especulaciones ni análisis, solo una marca de tiempo para dejar constancia de la emoción. Había aprendido a tratar la atracción como un auditor trata los números. Los patrones, no los sentimientos, revelan la verdad. En los días siguientes, no bloqueé ni perseguí a nadie. En cambio, ajusté mi visibilidad. Unos cuantos me gusta, neutrales en publicaciones públicas, nada sentimental. Lo justo para que se notara la actividad sin revelar mis motivos. Publicó una cita sobre el momento oportuno. Reconocí la frase. La había dicho una vez, hacía meses, durante una de nuestras conversaciones nocturnas, que ella pareció restarle importancia. Ahora aparecía palabra por palabra bajo su filtro de atardecer. Fue entonces cuando supe que el método estaba en marcha. La influencia emocional no proviene de la persuasión, sino de la omisión. Cuando las personas pierden el acceso a tu reacción, comienzan a negociar con tu ausencia. Cada movimiento posterior no se centra en ti, sino en recuperar su reflejo. Lo observé en tiempo real, historias que insinuaban nostalgia, pies de foto que sonaban a disculpas disfrazadas de afirmaciones. El cambio fue sutil pero perceptible. Sin embargo, el proceso no fue cinematográfico, fue logístico. Seguí su ritmo de comunicación, tiempo promedio de respuesta, 17 horas, frecuencia de publicación, 2 veces al día. Un pequeño detalle, pero revelador. Mayor visibilidad indica inseguridad. Silencio, estabilidad. Lo anoté en mi teléfono, en la carpeta que ahora llamaba Notas de Camp. Cada vez que me escribía, tardaba más en responder. El primer mensaje tardó 18 horas, el segundo, 26. Mis respuestas eran claras, concisas y corteses. Espero que tu proyecto vaya bien o me alegra saber que estás de viaje. Nada de emojis, nada de cabos sueltos. Cada frase era como cerrar una puerta, suave pero firme. La contención no era frialdad, sino precisión. Había dedicado demasiado tiempo a brindar calidez donde se requería estructura. Durante la 5ª semana ocurrió algo curioso. Empezó a imitar mi ritmo, mensajes más cortos, respuestas tardías, casi como un reflejo. Un péndulo psicológico en movimiento. Sin embargo, imitar no es controlar, sino reconocer el control. Para cuando se adaptó, yo ya me había alejado un poco más.
ampliando la distancia lo suficiente para que la curiosidad se convirtiera en persecución. Si alguna vez te ha estudiado aquella persona a la que intentabas olvidar, presta atención. Eso no es manipulación, es conciencia. La mayoría cree elegir libremente, pero la mitad del deseo es respuesta a la ausencia. El resto es imaginación que llena los vacíos. Simplemente dejé de aportar datos. El realismo, como siempre, fue el pilar de la actuación. Llevaba un registro no por obsesión, sino por claridad. Cada semana tenía su propia página, marcas de tiempo, breves resúmenes, alguna que otra nota de voz que dictaba después de las llamadas. Había una que reproducía a menudo una grabación de 2 minutos de una breve conversación que tuvimos sobre el trabajo. Su tono era cauto, casi formal. La máscara profesional que antes usaba para ocultar su distanciamiento ahora revelaba incomodidad. El control no necesita gritar. A veces basta con escuchar el tiempo suficiente para que la otra parte se escuche a sí misma. También reestructuré mi agenda. Registré mis entrenamientos matutinos. Terminé 2 propuestas para clientes y presenté un documento fiscal. El progreso se había convertido en mi coartada. Cada acto de autodisciplina reforzaba la imagen que ella comenzaba a recordar. La versión de mí que existía antes de que la validación dependiera de terceros. En la 6ª semana, inició 2 conversaciones triviales, ambas veces con el pretexto de ser práctica. ¿Todavía tienes ese archivo? Y más tarde, una vez mencionaste a un buen contable. Respondí con concisión, sin adornos innecesarios. Antes le encantaba mi precisión, ahora la inquietaba. Esa es la paradoja. Lo que antes parecía fiable ahora parece inalcanzable. Por la noche seguía revisando la publicación. Sus pies de foto se habían vuelto más introspectivos, sus selfies menos. El fondo también cambió. Menos escenas sociales bulliciosas, más interiores tranquilos, iluminación tenue. Libros sobre la mesa. No se trataba de mí, me recordaba, sino de lo que la ausencia enseña sobre el propio ruido. Luego, algo pequeño pero revelador, le dio me gusta a una foto mía antigua, de meses antes de que nos conociéramos. Una señal enviada al pasado. Así es como la gente tantea el terreno sin admitir que está volviendo. No respondí. Simplemente lo anoté día 40 y uno retroactivo como detectado. Por esa época, también comencé a notar un lenguaje reflejado en sus historias. Frases tomadas de cosas que yo había escrito alguna vez. Controlar lo controlable. Claridad antes que cierre. La quietud triunfa. Palabras que antes había ignorado ahora reaparecían como confesiones. No era halago. Era la gravedad reafirmándose a través de la repetición. La moderación era mi nueva fluidez. Cuando recibí un mensaje suyo un miércoles por la noche, eco de menos nuestras charlas. Has estado muy callado. Lo dejé sin abrir hasta el jueves por la mañana. No por crueldad, sino por costumbre. La gente recuerda lo que tiene que esperar. Aún así, incluso la maestría requiere empatía. No la despreciaba. Comprendía su instinto. Los seres humanos buscan el equilibrio. Si se elimina lo que antes abundaba, buscan el balance. La clave está en dejar que lo alcancen a su propio ritmo, nunca más rápido, nunca más cerca de lo que ellos elijan. Al día 52 pude sentir que el cambio se completaba. La energía entre nosotros ya no era de persecución ni de retirada, era de tensión. Ella había dejado de interactuar en línea. Yo había dejado de monitorear cada hora. El ambiente se había estabilizado en un silencio casi absoluto. Luego, ya entrada la noche del domingo, apareció la última interrupción del patrón. Esta vez su mensaje fue más largo, de tono cuidadoso, con el peso de alguien que ensaya la honestidad. Sé que las cosas han cambiado y tal vez sea culpa mía. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Lo leí 2 veces, una por el contenido y otra por el ritmo. Luego anoté la fecha en mis notas. Día 56, invitación recibida. No respondí de inmediato. Simplemente cerré la aplicación, me recosté y exhalé. El método había funcionado, no para reconquistarla, sino para recuperar la gravedad misma. Eligió el café. Mediodía,
terreno neutral, un lugar donde el tintineo de las tazas y la charla de fondo podían disimular la incomodidad. Llegué 5 minutos antes, pero no entré enseguida. Desde fuera, a través del cristal, la vi ya sentada, el pelo recogido tras una oreja, el móvil en la mano, mirando hacia la puerta cada 30 segundos. La gravedad había cambiado. La fuerza que antes me agotaba ahora giraba en sentido inverso. Cuando por fin entré, levantó la vista demasiado rápido. Antes era así, demasiado ansiosa, intentando descifrar lo que no se ve. Ahora dejo que el momento fluya, sin prisa por acortar la distancia. Dejé el móvil boca abajo sobre la mesa, pedí un café solo y me senté con la tranquilidad de quien ya no necesita un resultado para sentirse presente. «Wow», dijo, con una voz más ligera que la tensión que la envolvía. «¿Han pasado, qué, casi 2 meses?» 56 días, respondí con calma, con naturalidad. «¿Pero quién los cuenta?» Se rió, pero su risa se quebró. Noté pequeños gestos, el inquieto golpeteo de su dedo índice, la forma en que su mirada se cernía sobre mis manos, buscando algo familiar. Durante los primeros minutos habló rápido, acumulando palabras para llenar el silencio. Yo respondía despacio, con intención. Cada pausa era un silencioso recordatorio de que ya no desempeñaba el papel que ella me había asignado. Era el mismo café donde una vez compartimos planes, risas, sueños de un futuro juntos. Pero la energía había cambiado. Esta vez no me incliné hacia ella. Fue ella. No la interrumpí. Ella llenó cada vacío. El desequilibrio que antes aprovechaba se había invertido. Comprendí que el control no se conquista, sino que se deja de ceder. Miró hacia la ventana. «Te noto diferente», dijo finalmente, como si la frase estuviera ensayada. «Ya no puedo leerte». Revolví mi café una vez, lentement. Tal vez dejé de intentar ser legible. La frase no pretendía herir, pero dio en el clavo. Su expresión se suavizó entre la confusión y el reconocimiento. Ya no era el hombre que esperaba respuestas o que reorganizaba su día en función del de ella. La gravedad de la que una vez escapó se había intensificado con mi ausencia, y ahora era su órbita la que se desplazaba, su voz la que se adaptaba a mi silencio. Nuestra conversación fluyó por terrenos seguros. El trabajo, amigos en común, novedades sin importancia. Pero bajo esa charla trivial subyacía algo que ninguno de los dos podía nombrar. Ella mencionó un viaje. Asentí. Comentó que últimamente se sentía en una situación extraña. No dije nada. El silencio expresaba más que cualquier muestra de compasión. Cuanto más reprimía mi reacción, más la buscaba. A los 20 minutos se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «No sé qué cambió», admitió. «Antes me perseguías y ahora…» Su frase quedó en el aire, dejando la idea inconclusa flotando entre nosotras. Sostuve su mirada, fija, pausada. Tal vez aprendí cómo funciona la gravedad. Frunció el ceño ligeramente, sin comprender. Pero no importaba. Una explicación rompería el hechizo. Maquiavelo lo habría llamado silencio calculado. Dejar que el misterio hiciera el trabajo de persuasión. Durante los siguientes 10 minutos habló de claridad, de querer reconectar, de extrañar a la versión de mí que antes expresaba su amor con párrafos enteros. La escuché, pero no como antes. No buscaba segundas intenciones, aprobación ni promesas. Observaba patrones, escuchaba ecos de lo que la ausencia le había enseñado. La misma quietud que una vez confundió con distancia se había convertido en el espejo a través del cual se veía a sí misma. A mitad de su tercera frase sobre «quizás empezar de cero», el camarero trajo la cuenta. Sin dudarlo, puse mi tarjeta encima. Ella buscó instintivamente su bolso, pero se detuvo cuando dije «no se preocupe, está pagado». No fue un acto de galantería, fue un cierre. Pagado en su totalidad. El gesto tuvo más peso del que esperaba. Miró la cuenta, luego a mí, como si no hubiera entendido una broma privada. En ese instante, vi cómo la comprensión florecía, el momento en que entendió que el equilibrio entre nosotros se había redefinido silenciosamente. Los siguientes 15 minutos se hicieron más largos y silenciosos. Su voz se suavizó.
Sus preguntas se volvieron dubitativas. ¿Y ahora qué?, preguntó finalmente, escrutando mis ojos en busca de instrucciones. Sonreí levemente, de esa manera que deja la interpretación a la otra parte. Ahora, creo que simplemente dejaremos que las cosas sean honestas. Asintió, pero apretó con fuerza la taza. El silencio que siguió no fue incómodo, sino gravitacional. Cada pausa la acercaba más, cada restricción la atraía con más fuerza que cualquier persecución. El método prohibido no se trataba de engaño ni de inversión. Se trataba de habitar la quietud con tal plenitud que el mundo se ajustara a ella. Pasaron 45 minutos antes de que mirara su teléfono, sorprendida por la hora. «Debería irme», dijo, medio incorporándose, medio ganando tiempo. Esto fue inesperado. Me levanté con calma, asintiendo cortésmente con la cabeza. «Cuídese», sin demoras, sin promesas, sin mirar atrás. Al salir, la luz del sol me golpeó como un destello. Detrás de mí, a través del cristal, ella permaneció sentada un instante más, mirando la mitad intacta de su bebida, la que había pedido para alargar la reunión. El aire se sentía más ligero, pero no porque hubiera ganado. El juego nunca se trató de ganar. Se trató de recentrar la gravedad donde debía estar. Mientras me alejaba, mi teléfono vibró una vez. Su mensaje de texto de seguimiento ya estaba llegando. «Realmente te sientes diferente». No lo abrí, no hacía falta. El círculo se había cerrado. La mujer que una vez se retrajo ahora perseguía, atraída no por las palabras, sino por la silenciosa fuerza de aquello que ya no necesitaba su permiso para existir. El poder no se siente como un trueno, es más silencioso, casi estéril. Una semana después del café, el silencio que una vez usé como arma empezó a sonar diferente, no vacío, solo resonando. La victoria tenía su propio tipo de vacío. Cuando su nombre volvió a aparecer en mi teléfono, no me apresuré a contestar. Dejé que sonara 2 veces y luego coloqué el teléfono boca abajo junto a mi diario. Algunos hábitos no mueren, evolucionan. La primera entrada de esa semana dice: Día 1, no confunda su regreso con una resolución. Lo escribí justo después de salir del café, aún eufórica por la sensación de control. Pero para el tercer día, el tono había cambiado. La presencia conlleva costes. No gastes ambos. Había algo de cierto en eso. Cada respuesta omitida, cada silencio sereno, exigía una carga emocional. El control requería atención constante, y la atención constante tenía peso. El motivo de la gravedad, mi brújula silenciosa, se había suavizado. Ya no me atraía, me nivelaba. Lo que antes sentía como ascensión ahora se asemejaba al equilibrio. Y comprendí que el equilibrio también podía convertirse en su propia jaula. Había aprendido a moverme sin dejarme llevar por la emoción, pero también estaba aprendiendo a no quedar atrapada por mis propias limitaciones.